El de adentro tenía que estar pintado de color amarillo. El de afuera de color, vamos a poner naranja. Y este lo muestra acá en color amarillo para que se vea bien que tenemos 3 elementos. ¿Sí? Entonces en un inicio parece que está pintado de amarillo, pero en realidad está pintado de negro. Entonces pues seleccionamos todos los objetos, fusión, creamos la fusión y después le añadimos más pasos. Y este que está atrás de todo, hay que tener cuidado porque me parece que no es un negro puro. A ver, lo voy a soltar. Fusión, soltar. No, es como un grisecito. Ahí está, un color negro. Bien. A ver ahora. Fusión, crear. Opciones de fusión. Voy a añadir más pasos. Bien. Y este que está acá. Bueno, depende del formato. A mí como que me quedó como medio en punta, entonces muy bien no se ve. Esto un poquito más abierto. Vamos a hacer un puntito un poco más redonda. Fíjate arriba que cuando más redondo es, queda también más suave esta sección. Ahí estaría, ¿sí? Pero son el amarillo, naranja y el de atrás tiene que ser negro. Y ten cuidado porque sí o sí tiene que ser un negro bien oscuro. Para que no quede así como medios matices grises. Fíjate, si yo voy, a ver si me deja seleccionar el último, sí. Si yo lo dejo medio con matiz no tan oscuro, ¿no ves? Queda así como medio raro el color. Ahí no queda tan bien. Entonces asegúrate que el de atrás sea negro totalmente. Nada, no hay problema. Se puede usar un poquito de distorsión si querés para desplazar los objetos y moverlos, pero solamente ahí con la pluma y cambiando de los tonos y colores y después con fusión se van mezclando y ahí ya lo tenemos. Bien, esto lo voy a cerrar un toque y mientras voy a abrir el otro Illustrator. El 2022 me funciona un poquito lento porque lo tengo instalado en el disco que no es sólido, entonces tarda un poquito en cargar. Así que mientras esto va cargando, lo dejo. Bien, vamos a hacer un nuevo documento. Nosotros habíamos visto hace un par de clases, no, la clase pasada, que habíamos estado trabajando con opciones de transparencia y habíamos visto la herramienta de máscaras de opacidad. Nosotros en Illustrator tenemos distintas opciones para trabajar con lo que es la transparencia. Por un lado tenemos
Vamos a poner un fondo degradado. Entonces acá, por ejemplo, voy a crear un nuevo objeto. Okay. Y le voy a asignar un degradado. Me voy a degradado y le voy a aplicar el degradado común de blanco y negro. Voy a asignarle un color, voy a ponerle un verde. Bien. En el caso de la transparencia, con los degradados, nosotros tenemos tanto un tono de color como otro, dependiendo de la cantidad. En este caso, por ejemplo, elegí el básico de 2, solamente para mostrarlo. Y tenemos las opciones que se encuentran acá abajo, donde podemos modificar la transparencia o la ubicación que va a tener este tono de color. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un verde y que acá sea transparente, yo tendría que agarrar el color que se encuentra acá y disminuir el valor de la opacidad. Entonces, acá, por ejemplo, estaría directamente generando ya una transparencia con degradado. La otra transparencia que habíamos visto era la máscara de opacidad, donde tenemos, por ejemplo, puede ser un texto, que por ejemplo, ya sea un texto o si es un dibujo, un logo, le podemos hacer como un efecto de reflejo. Voy a ir al menú objeto, voy a transformar y voy a ir a la opción de reflejo. Y desde acá lo que voy a hacer es una copia. Entonces acá tengo el texto y desde el menú ventana transparencia, acá tenemos este panel de transparencia. Otra opción para poder llegar a este mismo panel es desde la barra de propiedades, tenemos acá la opción de opacidad. Entonces desde acá podemos acceder exactamente a las mismas opciones que se encuentran. Para poder hacer una máscara de opacidad, tenemos el elemento seleccionado y lo que hacíamos era presionar acá en el botón de crear máscara. Automáticamente a la miniatura se añadía un pequeño recuadro donde nosotros acá utilizamos las máscaras. ¿Qué es lo que ocurre? Para las máscaras, recordemos que el tono negro era para ocultar la información y el blanco para mostrarla. Acá tengo activada, tengo dos miniaturas. La primera miniatura que me permite trabajar y seleccionar los otros elementos. Y la segunda miniatura donde estoy dentro de la máscara de este objeto. Por lo tanto, no puedo seleccionar ningún otro elemento externo. Y acá voy a hacer un recuadro y le voy a dar un relleno degradado. Nueva ventana, degradado, blanco y negro. Tenemos el tono negro, donde se va a hacer el efecto de transparencia, y el tono blanco, donde se va a estar visualizando el contenido. Voy con la herramienta de degradado. Primero creo los degradados como están. Acá tengo blanco. Mantengo presionado y arrastro hacia abajo. Esto lo voy a achicar un poquitito. Entonces acá tenemos un efecto y podemos ver la transparencia. Voy a hacer un poco más derecho. Ahí está. Y esto se puede ir controlando. Esto lo voy a bajar un poquito. Esto se puede hacer, esta máscara se puede realizar tanto en un texto como por ejemplo en una foto. Si yo agarro esta foto, vamos a salir primero de la máscara.
Y acá vamos a incrustarlo. Y vamos a hacer un efecto de reflejo y una copia. Ahí está. A esta imagen le voy a aplicar una máscara también. ¿Okay? Y repito lo mismo. Ingreso en la máscara, creo un rectángulo. Puede ser un rectángulo o cualquier figura. En este caso, siempre que se hace un reflejo, el degradado es más sencillo de controlar si tenemos un rectángulo. Es mucho más fácil. Vamos a degradado. Y acá le voy a aplicar el relleno. Y ahí, tic. Vamos a ponerlo acá. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos la imagen reflejada. En este caso el celular, me olvidé sacarle el fondo, así que queda con fondo blanco. Pero es lo de menos. Ahí estaría. Pero quería que supieran que lo que es la máscara, pues nosotros la habíamos visto que podíamos trazarlo en un dibujo. Pero también se puede hacer tanto en un texto como en una imagen. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Es como un repasito de lo que ya vimos nada más. Bien, perfecto. Joya. Muy bien. Bien, ahora. Transparencia degradado, máscaras de opacidad. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Un detalle a tener en cuenta. Voy a achicarlo un poquito. Si yo, por ejemplo, tengo varios objetos, vamos a poner un polígono. Y hay un detalle a tener en cuenta con los degradados. Vamos a hacer varias copias. Y acá, bien, tenemos lo siguiente. Si los objetos, por ejemplo acá estos elementos, los voy a seleccionar. Y desde acá, en opacidad, voy a bajarle un poquito la opacidad. Entonces acá tenemos lo que es la transparencia aplicada a los elementos de manera individual. Ahora bien, si mis objetos están agrupados, vamos a poner objeto, agrupar, cuando le cambiamos lo que es la transparencia, fíjense que le aplica la misma transparencia a todos, ¿sí? Como un conjunto, como si estuvieran unificados. Eso es un detalle a tener en cuenta cuando trabajan con la transparencia. Si por ejemplo no quiero que me genere esta intersección entre cada uno de los elementos, previamente debemos agruparlos y después hacerle la transparencia. Acá están todos por separado. Otro detalle. Si yo, por ejemplo, estos objetos los coloco, acá, por ejemplo, se nota que están transparentes porque la intersección tiene un color distinto. Lo voy a desplazar. Pero si yo, por ejemplo, tengo estos elementos sin contorno, yo no sé si están transparentes o no, porque como está el tono blanco abajo, yo tendría que prestar atención en la parte superior y decir, bueno, la opacidad está en 50, entonces los objetos se ven así porque están transparentes. Si yo, por ejemplo, voy cambiando los colores y veo que en vez de ser un azul fuerte, se hace como un azul suavecito. Entonces significa que está transparente. Si yo no tengo un elemento debajo, no me voy a dar cuenta de la transparencia. Una opción para saber si los elementos están transparentes, también más allá de mirar lo que es la opacidad, si son demasiados objetos, desde el menú Ver tienen una opción llamada Mostrar cuadrícula de transparencia, la cual les va a permitir mostrar estos pequeños cuadraditos. Quienes ya trabajaron previamente con Photoshop lo van a recordar que
cuando eliminamos la capa de fondo, nos quedaba una capa con transparencia. Entonces desde acá podemos ver que este objeto que está acá arriba tiene un relleno sólido. Si yo dibujo un polígono y le asigno un color azul, tenemos acá que la pasé hasta el 100%. Y en cambio estos objetos que están transparentes podemos ver a través de ellos y visualizar nuestra mesa de trabajo con la cuadrícula de transparencia. Desde el menú bar vuelvo otra vez a ocultar la cuadrícula. Bien, entonces hasta acá tenemos lo que es la transparencia básica dentro de los objetos, donde vimos individualmente cómo funciona y en caso que tenga un grupo que hace un efecto de transparencia distinto. En este caso, lo que estamos teniendo son transparencias donde cambiamos el valor de la opacidad de nuestros objetos. Por otro lado, tenemos lo que se conoce en programas de diseño como modos de fusión. Los modos de fusión lo que van a hacer no es cambiar la opacidad, sino mezclar el tono de color que hay entre un elemento y otro. Yo, por ejemplo, voy a tener, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner acá, tengo este objeto, voy a cambiarle el tono de color a este otro elemento, voy a marcar los objetos y desde transparencia o desde opacidad, acá en el costado tenemos esta pequeña lista desplegable. Por defecto siempre lo vamos a encontrar en normal. Y al momento de desplegarlo, nos vamos a encontrar con toda esta lista de opciones. Si se fijan bien en este detalle, tenemos una pequeña línea, ¿sí? Tenemos una línea divisoria acá, que me está indicando que todas estas opciones, ¿sí? Por ejemplo, pertenecen a un grupo. Acá, por ejemplo, tenemos un grupo, acá tenemos otro grupo, y así con los siguientes. Si yo elijo uno, por ejemplo, voy a poner, vamos a suponer, voy a poner multiplicar, fíjense que automáticamente, por donde yo estoy pasando mi objeto, ¿sí? En la intersección se está cambiando la información. Pero si yo lo saco y lo visualizo sobre la hoja, vemos que no hay ningún cambio. Recién cuando me encuentro sobre otro elemento, ahí recién voy a poder visualizar esta diferencia. Vamos a desarrollar. Dentro de, acá en la clase número 10, se van a encontrar, por ejemplo, con todas estas fotos que tenemos acá, graffiti, pexels, opciones de fusión. Voy a abrir este documento llamado opciones de fusión, donde van a tener acá la fotito. Entonces acá yo tengo unas opciones de degradado y modos de color entre blanco y negro, para que haya y podamos ver cómo trabajan estas opciones de fusión sobre las imágenes. Voy a ir acá, ventana, transparencia. Bien. Dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos oscurecer, multiplicar y subexponer color. Estas opciones que se encuentran acá arriba, lo que me van a permitir a mí es oscurecer la imagen o el color que se encuentre de fondo. Las tres hacen lo mismo, o sea, oscurecen la imagen, pero algunas opciones oscurecen más y otras oscurecen menos, ¿sí? Pero el trabajo de este grupo es oscurecer el elemento que se encuentra en la parte inferior. Después tenemos el segundo grupo. El segundo grupo hace todo lo contrario del primero. En vez de oscurecer, me van a permitir aclarar
partes de la foto. El siguiente grupo, que es superponer luz suave y luz fuerte, lo que generan es un contraste. ¿Qué quiere decir? Es una fusión entre oscurecer y aclarar, donde vamos a estar viendo que las partes más claras van a aclarar la foto y las partes más oscuras las van a oscurecer. Después tenemos el siguiente grupo, que es diferencia, que lo que hace es convertir los tonos de color en el tono complementario. Y por último tenemos las opciones de colores, ¿sí? Que lo que hace es fusionar los tonos de color. Estas últimas opciones yo mucho no las utilizo porque no me gustan cómo quedan, cómo quedan los diseños. Acá me olvidé de agregar tonos de colores, así que primero voy a explicar estos y después pasamos. Por ejemplo, vamos a la primera parte, que tenemos oscurecer, multiplicar y subexponer color. Habíamos dicho que esto oscurecía. Al momento de seleccionar un modo de fusión, como yo les había comentado, si no tenemos ningún objeto debajo, estos elementos no van a afectar en nada el resto de la silueta. Así que voy al menú objeto, organizar, voy a llevarlos al frente, en caso que la foto esté adelante, y voy a hacer lo siguiente. Voy a llevar este degradado y lo voy a colocar encima del fondo. Lo que hace el grupo oscurecer, más allá de que oscurece algunas zonas, fíjense en este detalle. Tenemos lo que es el color blanco, desaparece totalmente, mientras que el color que es totalmente, o sea, es un negro puro, prevalece en la imagen. Y lo que son los tonos grises lo van oscureciendo de a poco, hasta que llega, que es totalmente blanco, y ahí desaparece. Voy a llevarlo acá, vamos a cambiarlo, vamos a colocar este y hacemos lo mismo. Voy a colocar la opción de oscurecer. Entonces podemos ver paso a paso cómo va cambiando hasta que llega al blanco puro y desaparece totalmente. Entonces esta es una opción como para poder oscurecer algunas partes de la foto, como para hacer algún efecto. Voy a poner normal. Después tenemos la opción de multiplicar. Fíjense que entre una opción y la otra prácticamente no hay diferencia. Y acá después en subexponer color, ahí sí, podemos ver que hace como todas las partes blancas y claras desaparecen totalmente, quedan los negros y apenitas los grises generan como un ruido. Si por ejemplo llevo acá, pongo multiplicar, que es similar a oscurecer, y después sobreexponer color. Acá tenemos el negro que se ve totalmente y después genera un poquito de ruido. El siguiente grupo, que es las opciones de aclarar, hace todo lo contrario. Si antes en el primer grupo de oscurecer el blanco desaparecía, en el segundo grupo de aclarar el negro es el que desaparece totalmente. Acá por ejemplo, vamos a ponerlo, lo voy a colocar un poquito más acá, encima de la foto. ¿Sí? Entonces podemos ver acá que se ve totalmente el blanco y después en estas zonas lo empieza a aclarar, ¿sí? Pero no conserva el color base, sino que agarra directamente y lo transforma. Lo mismo si yo agarro esta opción. Fíjense que prácticamente no hay mucha diferencia. Paso con la opción de trama y paso con la opción de sobreexponer color. El tercer grupo
que es el de contraste. Vamos a ponerle superponer. Tenemos tanto los negros como los blancos se siguen, o sea, no es que queda totalmente transparente y desaparece, sino que se siguen visualizando un poquito. Pero lo que hace es sobresaturar, fíjense las partes de las imágenes donde toca las partes blancas, que sobresatura la imagen y termina quemando el color. Y en el caso donde están los tonos negros, queda un poco más oscura. Las zonas que son oscuras, como por ejemplo acá que hay una leve sombra, es como que lo satura y elimina la información de color. Después tenemos la opción de luz suave, es un poco más tenue, hace exactamente lo mismo, pero no genera un alto contraste, o sea, no termina quemando la foto. Acá lo oscurece, pero no tanto. Vamos a sacar luz suave. Y acá tenemos lo mismo. Por último, después tenemos la opción de luz fuerte, donde en este caso visualizamos tanto los tonos negros como los tonos blancos, pero los intermedios, fíjense cómo hace un efecto de saturación. En este caso tiene más alto contraste y acá tiene menos contraste. En el caso de diferencia y después la opción de exclusión, lo que hace es cambia por los colores, en este caso el color complementario. Tenemos un tono azul y su color complementario es el rojo. Lo mismo si yo de repente tuviera un tono rojo, entonces cambia el complementario, que es el azul. Queda como una especie de negativo, un efecto de negativo. Y después el último grupo, que es de tono y saturación. Este mucho no se va a ver porque está todo en blanco y negro. Si fuese un degradado de colores, vamos a ponerle un color son más fáciles, son un rectángulo y el degradado directamente. Bueno, estoy teniendo un problema con los colores. No, las muestras. Ahora voy a cerrar el programa y lo voy a volver a abrir. Capaz que porque tengo el otro Illustrator acá. Bien, así. Entonces acá, en este caso como tengo colores, acá vemos las opciones del tono, cómo cambia levemente los tonos de color, saturación, hace que este tono de color sea un poco más oscuro.
En este caso, tanto color como tono conservan los valores iniciales de los colores. Acá en este caso, en color, se resalta un poquito más, pero se siguen conservando los tonos principales. Por ejemplo, si yo lo coloco acá, vemos que la remera le va cambiando un poco de color. Y bueno, después tenemos luminosidad, que genera como una pequeña diferencia acá en el costado. Uy. Bien. Lo más importante es tener en cuenta los grupos, qué es lo que hace cada uno, como para después decir, bueno, a ver, si yo necesito oscurecer una foto, ¿cuál de estas opciones voy a estar utilizando? Si yo necesito aclararla, ¿qué opción voy a estar utilizando? Si bien después lo más probable es que uno esté probando dentro del grupo, decir, bueno, a ver, ¿qué me conviene usar? ¿Oscurecer, multiplicar o su vez poner color? Después uno va a estar probando, va a estar jugando a ver cuál de las opciones conviene mejor. Pero siempre teniendo una base de lo que hace cada grupo, es más sencillo después poder trabajarlo. Voy a tener acá una foto. Vamos a no lo dejar por ahí. Y acá también voy a incrustar. Entonces, por ejemplo, ya acá tengo la foto. Obviamente, si yo la miro acá de lejos, vemos que está superpuesta. Si yo, por ejemplo, le cambio el modo de color, vamos a ir acá, transparencia. Si estamos acá, habíamos dicho que íbamos a estar oscureciéndolo. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono acá multiplicar, lo que es la imagen se va a estar oscureciendo. Mismo que en este caso, y después en subexpone color. Después, si elegimos este grupo de opciones, esta imagen se va a ver mucho más clarita. Y después estas tres opciones nos permitían hacer un contraste, que es una fusión entre oscurecer y aclarar. Entonces acá tenemos superponer, luz suave, donde queda así como un poco desgastado. En superponer se nota bastante el tono de color. Y después en luz fuerte vemos que el color prácticamente se conserva, los tonos son un poquito más fuertes, pero si yo me acerco podemos ver que este sería el original, donde podemos visualizar correctamente los colores. Y acá con el modo de fusión de luz fuerte conservamos el color, lo hicimos un poquito, subimos la saturación del tono rosa y además, si vemos bien, queda mezclado con lo que es la pared. Si yo lo llevo, por ejemplo, para este lado, si yo me acerco, ahí podemos ver que se ve un poquito lo que es la ventana. Y si lo coloco acá, también podemos visualizar estas partes. Cuando nosotros colocamos, cuando cambiamos lo que es los modos de fusión, también dentro de lo que es la parte lateral, podemos bajarle incluso lo que es la opacidad, o sea, la transparencia básica del objeto. Si yo, por ejemplo, le bajo un poquito más la opacidad, ¿sí? Fíjense que queda muy parecido a como cuando le habíamos hecho un oscurecer o un multiplicar. Ya podemos controlar un poquito lo que es la saturación para que no quede tan sobresaturado.
y no resalte demasiado lo que es la imagen. Cuando están acá en transparencia, si por ejemplo no quieren desplegar la lista de opciones, se posicionan sobre la lista desplegable y con la ruedita del mouse van bajando y van subiendo por los niveles. Bueno, en este caso lo fuerte quedó bastante bonito. Si nosotros, por ejemplo, ahí pues estamos trabajando con imágenes, ya que en fotos se visualizan mejor los cambios, pero recuerden que si tenemos tonos de color, también podemos generar una transparencia. Si yo, por ejemplo, acá voy a tener un rectángulo, voy a hacer un medio rectángulo acá, voy a ir al menú efecto, ventana, colores, acá. Por ejemplo, yo acá tengo mi figura. ¿Se acuerdan cuando habíamos estado trabajando con una imagen? Creo que era como un pinito y teníamos dos tonos de color. Teníamos un tono claro y después teníamos un tono más oscuro. ¿Sí? O al revés, un tono más oscuro y de este lado teníamos un tono claro. Que usamos la herramienta de pintura interactiva para poder colorearlo. Si yo, por ejemplo, a este recuadro, si lo quiero oscurecer, ¿qué hacíamos? Le cambiamos el modo de fusión y le colocamos alguna de estas tres opciones. Si yo lo dejo en un negro totalmente puro, no importa si lo doy a oscurecer, multiplicar o subexponer color, en este caso acá se fue totalmente. Pero si le doy multiplicar y oscurecer no hay ninguna diferencia. Por el contrario, si yo a este tono de color le colocamos blanco, también desaparecía. Y si yo le pongo un tono gris, vamos a colocarlo para que quede justo en el 50%, ahí podemos ver que conseguimos que este mismo tono de color sea un poco más claro. La desventaja que tenía lo que era utilizar lo que es la herramienta de pintura interactiva es la siguiente. Vamos a poner acá, vamos a hacer una división. Esto tiene... Voy a seleccionarlo todo. Me voy hasta bote de pintura interactiva, genero. Vamos a seleccionarlo. Tuki. Y lo voy a pintar. Ahora selecciono el otro color y lo voy a pintar con un azul un poco más oscuro. Entonces acá por ejemplo tengo este tono. Acá ya lo oscurecí, la opacidad la puedo bajar para que no sea demasiado. Si bien es bastante opaco, por ejemplo acá en este caso me quedó un azul bastante oscuro, pero le generé como un efecto de sombra. Si yo acá le quiero cambiar el color a mi figura, tengo que entrar y acá, por ejemplo, cuando yo lo desplazo, se cambia todo de color. Entonces tendría que ir primero con la herramienta de selección de pintura interactiva, cambiarle el tono de color a una parte y después tengo que ir nuevamente pintura interactiva, seleccionar el color base y oscurecerlo un poquito más. O sea, tengo que hacer todo ese trabajo. Si no me convence el color y quiero un verde, tengo que repetir el mismo proceso. Pintura interactiva, elegir otro tono de color, copiar el color base y después oscurecerlo. En cambio, en
la opción que se encuentra arriba, yo solamente agarré un rectángulo, le di un tono gris y le cambié el modo de difusión a multiplicar para que oscurezca el tono que esté abajo, sea cual sea el tono. Entonces, si yo el día de mañana quiero cambiar el color y digo, no me gusta celeste, queda horrible, quiero ponerlo en rojo, entonces directamente voy y elijo el color. Y ahí ya tengo directamente el cambio hecho. Si quiero el verde, elijo el verde y automáticamente ya tengo el cambio hecho, ¿sí? Entonces, fíjense la ventaja que tiene los modos de fusión cuando tenemos que hacer algunos efectos. Bien, ahora, para poder armar los diseños, acá en este caso tenemos los logos, vamos a tener un rectángulo. Recuerden traer la imagen para poder capturar los tonos de color y que sea más sencillo. Vamos a incrustarlo. Fíjense que son formas básicas. Tenemos la estrella. Recuerden que con control pueden modificar. Se va a hacer con más punta, con menos punta, ¿sí? La distancia. Voy a colocar acá. Y acá, vamos a colocarlo. Cuando tengan que centrar los objetos, no se olviden que, vamos a poner este por ejemplo por acá, seleccionan dos elementos y desde la opción de alinear lo pueden alinear por su centro. Y ahí les queda automáticamente centrado. Clic derecho, organizar, traer al frente. Con Alt presionado, achicamos de ambos costados. Si yo, por ejemplo, quiero hacer más ancha la parte inferior, vamos con la herramienta de selección directa, marcamos los nodos que se encuentran en la parte inferior y tenemos la herramienta escala. La tenemos acá. Automáticamente hacemos un clic como para indicar el eje, pero por defecto siempre va a estar tomando un punto medio entre los puntos que hayamos seleccionado. Y acá yo puedo mantener presionado en un punto y arrastrarlo. Entonces ahí le voy cambiando lo que es el ancho. Tengan en cuenta que no siempre es obligatorio o siempre vamos a estar utilizando la herramienta de pluma. Yo esta figura tranquilamente la pude haber hecho con pluma, pero si puedo hacer un rectángulo y modificarlo, hago un rectángulo, siempre va a ser mucho más sencillo para poder dibujarlo. Por eso es importante que después vayan practicando, porque a medida que van conociendo todas las herramientas de dibujo, después les va a resultar mucho más fácil hacer los diseños. Y en vez de perder tiempo trazando todo con pluma, tranquilamente pueden hacer una figura básica y editarla. Acá, por ejemplo, vamos a achicar un poquito. Ahora con Alt presionado lo achico un poquito al costado. Acá me gusta el tamaño, pero ¿qué ocurre? En este caso tengo el rectángulo y tiene bordes redondeados. Yo desde acá me equivoqué porque usé un rectángulo común y corriente. Tendría que haber utilizado la opción de rectángulo redondeado. Y a diferencia de Illustrator, en las versiones más nuevas, que con selección directa yo puedo ir a las esquinas y redondearlos, la única opción que tenemos en Illustrator para poder redondear las esquinas que ya están creadas es desde el menú efecto, donde dice convertir en forma, yo puedo transformar este elemento en un rectángulo redondeado. Acá por defecto, anchura y altura extra me cambian el tamaño. Yo no quiero que me cambie el tamaño, así que lo voy a dejar totalmente en 0. Y desde acá donde dice radio de vértice, acá puedo controlar el valor de las esquinas. Siempre dejamos activada la opción de previsualizar para poder ver los cambios. Vamos a hacer un poquito más pequeñito.
3 y OK. Entonces, de esta forma yo hice un rectángulo, pero mediante los efectos lo transformé. Voy a ventana, apariencia, rectángulo redondeado y puedo seguir haciéndole modificaciones. En caso que me haya equivocado y quiera darle un poquito más de radio. Más o menos. Ahí estaría. Tuki. Esto lo voy a bloquear. Y me quedo con esto de hasta acá. Ahora selecciono todas las piezas y desde alinear las voy a alinear por su centro. Bueno, curiosamente estaba bien alineado. Fue suerte. Una vez que lo tengo, voy a agruparlo. Clic derecho, agrupar. Ya tengo lo que es el color base. Pero me faltaría oscurecer todos estos tonos de color. En vez de usar pintura interactiva, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un duplicado del mismo. Y este que está acá lo voy a pintar, vamos a colorearlo en un tono gris. Vamos a color. Recuerden, ni negro ni blanco. Tiene que ser un tono gris. Puede ser más claro o más oscuro, pero dentro de la escala de grises. De esto necesito solamente la mitad. Así que voy hasta ver mis reglas. Vamos a colocar Tuki. Vamos a una ventana, busca trazos, y en este caso lo que voy a hacer es un corte. Recuerden que siempre que van a buscar trazos y utilizan las opciones que se encuentran en la parte inferior, no se olviden que las piezas quedan todas juntas. Lo que hay que hacer después es clic derecho, desagruparlas, para poder trabajarlas de manera individual. Y desde acá voy a opacidad y en vez de ser normal, el modo de fusión lo cambio a multiplicar. Y tenemos oscurecida la mitad de la estrella. Si yo le quiero cambiar el tono, así como está, lo voy a agrupar. Así no se me desarma. Y ahora lo voy a cambiar. Multiplicar y le voy a bajar lo que es el nivel de opacidad para que no sea demasiado oscuro y sea solamente un leve cambio entre un tono de color y otro. Y esto que está acá, lo vamos a agrupar también. Y vamos con pluma. Voy a desagruparlo. Voy a bajar un poquito más, casi a 25%. Un poquito más. Y después con la herramienta pluma voy diseñando el resto de la figura. Si yo acá lo dejo tal cual como está acá cerradito, fíjense que queda acá un poco abierto. Entonces me voy a meter un chiquitín acá adentro. Sin cruzarme por acá, voy a hacer un clic más o menos acá. Un clic acá y un clic ahí. La estrella le voy a cambiar el orden y la voy a traer al frente. Y ahora cambio el modo de fusión a multiplicar para poder oscurecerlo. Y desde acá le bajo el porcentaje. Un 25% más o menos para que quede ahí el efecto de sombra. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a estar diseñando estos iconos. Vamos a ir por partes. Una vez que diseñan la estrella, me avisan, así les voy armando todos los diseños, ¿sí?
En el caso del ticket, acá lamentablemente en Illustrator lo tenemos que hacer de una forma, pero en las versiones más nuevas de Illustrator vamos a poder hacer esa pequeña curva hacia adentro. No vamos a tener tanto problema. En el caso de la sección del ticket, para poder hacerlo, tenemos acá el rectángulo, y acá sí o sí vamos a tener que crear unas elipses en las esquinas. Entonces acá tenemos. Podemos duplicarlas de esta forma, o si lo prefieren, no se olviden que pueden seleccionar varios elementos y con Alt presionado ahí directamente ahí lo colocan. Una vez que ya está todo, con buscatrazos lo van a recortar. En este caso usamos la opción que se encuentra acá, que es frente menos detrás. Y de esa manera ya tenemos este corte. En las versiones más nuevas de Illustrator, una vez que generamos una figura, tenemos acá las opciones, ya sea si tenemos activada selección directa o no, nos permite redondear las esquinas del objeto. Pero, por ejemplo, si yo lo redondeo, en este caso es el redondeo básico de todas las esquinas. Acá con selección directa, desde la opción de vértices, podemos definir cómo queremos esas esquinas. Si las queremos redondeadas hacia afuera, redondeadas hacia adentro, o si queremos hacer un corte, ¿sí? Un chaflán sería. Entonces acá en la sección de vértices con selección directa activado, acá lo pueden modificar y fíjense cómo automáticamente ya lo tenemos. La ventaja que tienen las versiones más nuevas es que podemos controlar el tamaño de este radio, si lo queremos más grande o más pequeño, cosa que lamentablemente acá no lo podemos hacer. Es hacer el corte y si no queda bien, volver para atrás y volver a cambiar el corte. Entonces si tienen las versiones más nuevas de Illustrator, aprovechen esta opción. Y acá lo mismo, una vez que tienen uno, vamos a pegar en el mismo lugar, así lo puedo achicar. Si yo, por ejemplo, acá tengo dibujada la estrella, entonces yo quisiera que la estrellita que esté en el otro costado esté exactamente a la misma distancia, ¿sí? Entonces en este caso lo que podría hacer en vez de duplicarla y más o menos ubicarla a ojímetro, lo que podemos hacer es trazar una línea guía donde sería la mitad de la estrella que está en el centro, y después selecciono la estrella y con la herramienta reflejar, que tenemos acá, donde está rotación, tenemos reflejo. Mantengo presionado Alt y hago un clic donde está la línea guía, que es mi referencia. Acá en este caso le cambio, en vez de ser el eje horizontal, le cambio a eje vertical y hago una copia. Y ahí ya lo tenemos. Lo mismo si yo quisiera hacer una copia y quiero que queden exactamente a la misma distancia en el borde inferior. Entonces primero seleccionaría las estrellas, me voy a la herramienta reflejo, después hago con Alt un clic en la línea guía y acá quiero que me haga un reflejo horizontal y acá ya lo tenemos. No importa que estén volteadas, vamos a ponerle copiar y así como están seleccionadas, vuelvo a objeto, transformar, acá me voy a reflejo y le dejo horizontal, pero en este caso no hago una copia. Directamente le pongo OK para que queden derechitas. Esta la voy a eliminar. Y después ponemos el texto, que es una Arial Narrow común y corriente.
Acá tengan en cuenta un detalle que les va a pasar siempre con lo que son los trazos. Vamos a hacerlo bien grueso para que lo vean. Ahí está. Entonces, si yo voy con el cuentagotas lo que hace, por ejemplo, yo tengo activado lo que es el relleno. Voy a seleccionar un objeto. Me copia no solamente el color, sino todas las propiedades. Acá voy a seleccionar el contorno. Por ejemplo, quiero este color para mi contorno. Al hacerle un clic, ¿qué pasa? Me está tomando las propiedades de este objeto. Entonces, si yo, por ejemplo, mantengo presionada la tecla Shift y hago un clic sobre el objeto, fíjense cómo se rellena solamente el color del trazo. O sea, no me cambia las propiedades de mi elemento, me sigue conservando este color de relleno. Siempre acuérdense, gotero, mantienen presionado Shift y hacer un clic. Ahora voy a activar el relleno, Shift y un clic. ¿Sí? Entonces no pierdo. Supongamos que el trazo yo lo había creado, me había quedado re lindo. Si yo utilizo el cuentagotas sin la tecla Shift, me desaparece el trazo, porque este objeto donde estoy copiando el color no tiene trazo, entonces automáticamente acá se lo saca. Entonces siempre recuerden, usa la tecla Shift. Voy a menú objeto y lo voy a crear en contornos. Ahora sí. Ahora queda un poquito mejor más en el medio. Una vez que lo tienen, lo marcan todo, hacen la copia. Los elementos que tienen color de relleno, le cambiamos el color. Vamos a ponerlo en gris. Y después los contornos también. Activamos el contorno y le damos... en realidad no haría falta porque está todo en tono gris, así que no habría mucha diferencia. Directamente agarro esto y lo corto. Vamos a colocarlo a la mitad. Este lo recorto. Y acá le aplico un multiplicar. Y ahí se oscurece todo directamente. Y ahí ya tengo el ticket con distintos colorcitos. Solamente esta pieza. Yo seleccioné todo, las estrellitas, el texto, pero no hace falta porque teniendo solamente esta pieza con el contorno, le cambiamos el modo de fusión y ya le hace la... lo va a estar oscureciendo un poquito. Vamos a hacer un duplicado y le voy a cambiar el tono de color un poquito más oscuro. Al cambiar este a ser un poco más oscuro, automáticamente esto lo oscurece todavía más. Chuchis. Acá tenemos la cinta de película. Vamos al rectángulo.
Siempre no se olviden cuando van a recortar, cambiarle el color del objeto que está por arriba para que sea más sencillo después identificarlos. Pues si tiene el mismo color, muchas veces nos confundimos. Voy a transformar porque me quedó todo menos cuadrado. Bien, yo acá tengo armado uno. Voy a armar el último. Ahí está. Y esto capaz me quedó demasiado grande, no importa. En vez de copiar el resto de los elementos que siguen acá, con modos de fusión, creamos el resto de los cuadraditos que faltan. Fíjense, lo bueno que tiene usar la opción de fusión es que si yo, por ejemplo, los voy creando uno por uno, tengo que ir y más o menos ir calculándole la distancia. ¿Sí? Que no es lo ideal. Cuando tranquilamente tenemos una herramienta que te hace todo el trabajo por nosotros. Si necesitan hacer alguna modificación, van a menú objeto, fusión, opciones de fusión y desde acá pueden especificar la distancia que tiene que haber, la cantidad de objetos que tiene que haber. 3 o 4. Acá voy a hacer una línea guía porque quiero exactamente, justo en esta misma distancia que me cree los otros. Reflejo, Alt, clic en la línea guía, eje vertical y una copia. Vamos a probar de recortarlos, a ver si nos deja. Vamos a ventana, busca trazos y vamos a hacer un recorte. Recordemos que estos objetos están dentro de una fusión. ¿Sí? O sea, no es que están agrupados, sino que están dentro de un grupo, pero un grupo de fusión. ¿Sí? Entonces, si yo los quiero tratar como trazados comunes y corrientes, tengo que ir al menú objeto, fusión, y desde acá tengo que expandirlos. Entonces ahora sí, cuando yo recorte, ahí ya va a aparecer todo recortado. Vamos a tener acá un rectángulo, lo voy a hacer ya directamente con bordes redondeados. Y después con las flechitas, recuerden, si vamos hacia abajo, vamos a hacerlo primero. Si mantengo presionado la tecla hacia abajo, lo voy haciendo las esquinas más pronunciadas, y si presionamos hacia arriba, vemos que lo hacemos más redondeado. Todo con las flechitas del teclado. Y acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Se puede hacer, si quieren, dibujan un rectángulo, lo dibujan y lo cortan. Esa es una opción, que sería la más aconsejable. La otra opción, si no, es van con herramienta pluma, agregan los puntos, más o menos donde tienen que eliminarlos, marcan esos puntos y los cortan. De esa manera abren la figura. Obviamente la opción desde buscatrazos es mucho más rápida, lo único que tendría que dibujar un rectángulo, pero es lo de menos. Igualmente tienen la opción de trabajar con las plumas. Una vez que cortan un objeto, lo rellenan, obviamente, pero lo más aconsejable es después cerrarlos. Pues si yo, por ejemplo, le pongo un trazo,
Vean, el trazo llega hasta acá solamente. Entonces yo cuando cierro la figura, ahí se cierra y se crea el trazo. Chuchis. Vamos a hacer una copia de este. Y vamos a colorearlo. Uy. Traer al frente. Lo cortamos. Y le bajamos la transparencia. Los valores de opacidad se lo van manejando ustedes, depende cómo les guste. Agrupamos para no perder nada. Y lo alineamos. Siempre recuerden de alinearlo para que quede bien en el medio. Acá tenemos la sombra. Fíjense que acá adentro está la sombra, pero ya en estos cuadraditos no. Así que con pluma vamos a ir acá. Me voy a acercar un poquito. Y un poquito más para adentro. Ups. Ahora sí. Vamos a color. Aquí. Al frente. Vamos con el siguiente, el vasito. No tienen que usar 3D acá, no es necesario. Con la herramienta elipse y con pluma pueden hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver los tonos de color. Hacemos un círculo. De este mismo hacemos un duplicado. Lo voy a dejar un chiquitín. Y le voy a cambiar el tono de color para que sea un poco más oscuro. Bien. Voy a hacer una copia. En este caso no voy a utilizar la opción de modos de fusión, porque el modo de fusión me va a crear como una especie de degradado. Si nosotros vamos acá a crear, y lo vamos aumentando, fíjense, no queda mal, o sea, está lindo porque queda como un poquito más suave, pero en este caso lo que necesitamos es que sea un color sólido.
Fíjense que la mayoría de los iconos son colores planos. No tenemos prácticamente degradados. Entonces sí o sí tenemos que hacer directamente una copia. Una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá no sé si se llega a ver bien, pero están los puntos. A ver si le puedo cambiar el color. Ahora sí. Entonces acá hacemos un clic en los nodos que se encuentran en este rincón y los separamos, los cortamos. Este que está acá lo suprimo y me queda esta sección. Y ahora con pluma hacemos un clic, voy a deseleccionarlo, voy con pluma y por ejemplo cuando me acerco al punto aparece como un pequeño icono, en vez de ser un asterisco es como una pequeña línea y me aparece la palabra ancla. Como este objeto está abierto, yo con pluma voy a poder continuar dibujando sobre él. Entonces puedo hacer un clic acá, un clic en este punto, clic acá y clic acá. Y ya tengo armada lo que es la tapa. De este mismo voy a hacer un duplicado, control C, control V, pero lo quiero pegar en el mismo lugar. Siempre para pegar en el mismo lugar pueden usar el atajo de teclado Shift, Control, V corta. Y subimos un poquitito y ya lo tenemos. Si lo queremos hacer un poquito más en perspectiva, podemos subir este un chiquitín. Entonces este, al quedar un poquito más aplastado, genera una perspectiva. Bien. Y el error fue que la bombilla, por ejemplo, es del mismo ancho que el círculo, pero tiene que ser más angosta. Ahí con el presionado, ahí lo hacemos más angosto. Una vez que está angosto, seleccionamos tanto el círculo como la bombilla y con buscatrazos lo dividimos. Después vamos acá en desagrupar y podemos eliminar las otras partes y ahí queda bien. Y acá para redondearlo usan la herramienta de pluma. Generan un punto y ahí lo van estirando. Una vez que tienen el punto, con la herramienta de convertir punto de ancla, mantienen presionado y generan la curva. Si tienen una versión más nueva, directamente cuando están trabajando con los puntos, van con convertir punto de ancla y sin necesidad de agregar ningún otro punto, ya automáticamente tienen la opción para poder
curvarlo. ¿Sí? No es necesario que agreguen ningún punto ni nada por el estilo. Automáticamente arrastran y ya tienen una curva creada. Acá lo que necesitamos es curvar un poco los objetos. Así que desde efectos, deformar arco. Al igual que nos pasaba con las opciones de fusión, cuando nosotros queríamos cortar o fusionar o unir los objetos usando buscatrazos, si yo por ejemplo quiero usar la opción de unir, se va el efecto de curva que yo le había hecho. Entonces lo que tengo que hacer es, al objeto que tiene la curva, tengo que ir al menú objeto y lo que tengo que hacer es expandirlo para que lo que es ese efecto se agregue directamente sobre la figura. Y ahora sí podemos unirlo. Y sigue conservando la curvatura. Ahora voy con pluma. Y vamos a cortar. Y ya lo tenemos. Ahora tenemos una estrella. Círculo primero. Estrellita luego. En este caso la estrella va a estar cortando. A ver, vamos a cortarlo. Y este que está acá va a eliminar. Si lo cortamos, a ver si queda. Ahí quedó. Joya. Muy bien. Y de este mismo hacemos una copia. Esta parte no la voy a necesitar. Y este... Sí, todo esto sí. No, guía no. Tenga cuidado con las guías. Desagrupamos. Todo esto lo agrupamos para no perder nada. Ah. Ah. Ahora sí.
Este 40 y vamos a poner 40 también. Bien, ahí quedó. Me dio un poco de batalla la bombilla, pero quedó. Lo conseguí. Después, este que está acá abajo, este sería más... Parece complicado, pero no, es sencillito. Hacemos un rectángulo con bordes redondeados. Apenitas. Ahí estaría. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la herramienta de selección directa voy a marcar estos nodos que están acá abajo y los suprimo directamente. Marco estos dos nodos y los cierro. Una vez que tengo esta figura, vamos con rectángulo y trazamos los rectángulos acá. Vamos a darle color. Más finitos. Y con distorsión, que lo vamos a encontrar acá donde tenemos escala, distorsión. Recuerden, siempre primero tienen que hacer un clic, porque tienen que indicar el punto que van a usar como referencia para distorsionar. En este caso voy a hacer un clic nuevamente en el centro. Y ahora mantengo presionado y arrastro. Y ahí le doy un poco de distorsión. Hago una sola copia. Y mediante opciones de fusión, creo las que tienen que ir acá adentro. Ahora de este mismo voy a hacer un duplicado y lo voy a colocar justo por encima en el mismo lugar. Selecciono todo completo, voy al menú Objeto, Máscara de recorte y creo una máscara de recorte. Y ya lo tenemos listo. De este mismo vamos a transformar y hacemos un reflejo. Y hacemos una copia. Después, cuando tengan que girarlo, fíjense que toma como referencia la esquina de este objeto. Entonces, cuando vayan a usar la herramienta de rotar, hacen un clic para indicar el eje de rotación sin Alt presionado ni nada, directamente un clic. Y ahora eligen esta punta, mantienen presionado y arrastran. Y después, bueno, el resto es un rectángulo con bordes redondeados. Este voy a llevar un poquito más arriba, no hace falta que lo corte porque le voy a cambiar el orden de los objetos. Estos que están acá lo voy a traer hacia adelante. Y después con Alt lo voy a achicar un poquito. Esto que está acá se hace con líneas. Vamos a rellenarlo. Aquí. Y trazamos líneas. Vamos directamente con la herramienta línea. Voy a darle un color blanco. Línea. Y este que está acá. Bien. Si desaparece, tengan en cuenta lo siguiente. Puede ser que el trazo no tiene color de contorno. Cuando queda solamente con el color de la capa, ¿sí? Fíjense en las propiedades, no tiene trazo.
Vamos con reflejo, alt presionado, vertical y una copia. Y acá me parece que me falta esta línea. Toqué. Bueno, no hay problema por el tamaño. Y ahora vamos a seleccionar esto y acá. Típico. Hago una copia. Y acá estas líneas no las necesito. Esto lo voy a rellenar. Y esto voy a probar de rellenarlo. Bien. Como está, hay una fusión armada, objeto, fusión, expandir. A ver si ahora me deja pintarlo. Tengo seleccionado el trazo. A ver si me deja pintarlo. Joya. Listo. Y este no me va a dejar cortarlo. Sí, no me dejó cortarlo. Me olvidé de separarlo. Fusión, expandir. Muy bien. Agrupamos todo. Alineamos. Y 20. Joya. Vamos a guardar. Y después queda este. Rectángulo con borde redondeado. Otro pequeño rectángulo por arriba. Vamos a alinearlo para que quede bien en el medio. Y este que está acá voy a hacer una copia. Antes de soldar,
si tienen que soldar algo, tengan en cuenta el detalle de primero hacer las copias que necesiten. Después acá tenemos por un lado un rectángulo con borde redondeado. Y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a alinearlo. Y acá voy a hacer un círculo. Voy a elipse, me posiciono en el medio, mantengo presionado, Alt, Shift, y fíjense que si yo lo llevo, por ejemplo, al borde del rectángulo, acá automáticamente frena y me da el ancho del rectángulo de arriba. Vaya un poquito más para arriba. Ahí lo tenemos. Esto voy a fusionarlo. Esto también. Listo. Esto que está acá, hacemos primero un círculo grande. Y después hacemos un solo círculo acá en el medio. Voy a cambiar de color, pues si no lo voy a perder. Después, con rotar, antes de rotar, asegúrense de tener otra guía para ver el centro. Ahí está. Ahora con rotar, Alt presionado, un clic acá en la intersección para poder hacer las copias. Para poder calcular más o menos de cuánto es el ángulo que necesitamos, lo que debemos hacer es un pequeño cálculo. Yo, por ejemplo, sé que todo el giro completo es de 360. Todo lo que tengo que hacer es 360 dividida la cantidad de piezas que tenemos acá, que son 5. Entonces acá me da el ángulo que es de 72. Por lo tanto, que voy a poner 72. Y hago una copia. Y después presiono Control D y Control D para poder copiarlo. Esta separación depende del radio del círculo que tengan ustedes. Si quieren más separación, van a tener que hacer este círculo un poco más pequeñito. Lo único que van a tener que repetir el proceso otra vez. Rotación, la intersección, copiar. Entonces ahora está más separado. Control D y Control D. Y recortar. Ahí ya lo tienen. Y después acá hacemos el otro círculo. Esto una vez que más o menos lo colocan, por acá, voy a trazar una línea guía acá en el medio y para que tengan exactamente la misma distancia, voy a marcar estos dos objetos y con la herramienta de reflejo, Alt presionado, hago un clic en esta guía y hago una copia. Y esto, bueno, es una línea recta común y corriente.
Acá tenemos un rectángulo y después esto también es un rectángulo. Vamos a cambiar el orden. Ahí está. Y de este mismo es este color. De este mismo voy a hacer una copia. Le voy a dar este color. Y después con selección directa marco los nodos que están por afuera. Me voy a la herramienta escala. Hago un clic en este punto y estiro los otros puntos. Si veo que quedó demasiado raro, con selección directa puedo arrastrarlo un poquitito más para allá. Vamos a escalar. De vuelta un clic porque quedó demasiado exagerado. Ahora sí. Hacemos un reflejo para el otro lado. Copiar. Y esto lo hacemos más pequeño. Y bueno, esta es una estrella. Vamos a borrar las guías. Vamos a hacer una copia. Y de acá necesito esto. Esto no. Esto tampoco. Y estos tampoco porque están en la mitad justo. Esto lo agrupamos, así no pierdo nada, y esto lo agrupo, así no pierdo nada.